Oigan, esta semana, ya se lo mencionábamos, concluyó la edición número 26 de la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow, en Escocia, para hablar más sobre este tema. Lo habíamos comprometido la semana pasada y mire, él cumple su palabra. Cumple su palabra porque tenemos que ver a qué llegaron, a qué compromisos, a qué promesas hicieron los países asistentes a esta cumbre. Ya lo sabe, estoy hablando del director ejecutivo de Greenpeace, Gustavo Ampugna. Y muchísimas gracias, Gustavo. Hola, Liliana, buenas noches. Oye, pues mira, la verdad es que nos gustaría tener más tiempo, pero sí queremos saber un poco en qué termina todo, más allá de los discursos, de lo rimbombante, de lo que salió de repente de cada día, de la participación de los países. ¿A qué realmente se comprometieron ya en el papel? Pues mira, la COP26 termina con una declaración, que es la Declaración Climática o el Pacto Climático de Glasgow, que es un documento que tiene 8 apartados con 97 puntos, distintos temas. Para nosotros, para Greenpeace, es un texto débil en términos generales, aunque hay algunos elementos que son positivos y que vale la pena destacarlos, ¿no? Por un lado, se fortalece esta idea del aumento del cambio climático en 1.5 grados. Sí, es algo que estaba en riesgo de debilitarse, pero se fortalece mucho. Entonces, la mención a un aumento de la temperatura de 1.5 grados para el año 2100 se fortalece en el texto y el foco de atención de la política climática global está puesto en ese número. Eso es bueno. Por otro lado, se reconoce que hay una brecha entre las emisiones que deberíamos tener ahora para llegar a un 2030 con casi la mitad de emisiones menos y dónde estamos realmente. O sea, hay una brecha muy importante porque no estamos en el camino correcto, pero los países se obligan de alguna manera a revisar esa brecha y reducirla de aquí al 2030. Esos son como algunos de los elementos más positivos. Por otro lado, queda pendiente el tema del financiamiento para la adaptación. O sea, todavía el dinero no está fluyendo de los países más ricos a los países vulnerables y tampoco está fluyendo el dinero para hacer frente o para paliar los daños y las pérdidas ocasionadas por el cambio climático. Entonces ahí hay varios pendientes, pero lo que es importante es que el año que viene es clave nuevamente, porque lo que se espera es que el año que viene los países tengan que alinear sus objetivos, sus metas de reducción actuales, alinearlos a esta meta del 1.5. Que ahí es donde nos interesa también. Ahora, Gustavo, en el caso ya muy particular de México, ¿cómo viste nuestra participación? Por ahí sonó mucho en redes sociales, por ejemplo, lo que estuvo diciendo Camila Cepeda, quien es la directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella parecía tener pues unos argumentos y una postura muy contundente de lo que se tendría que hacer. Hizo varias críticas en los foros que se llevaron a cabo allá. ¿Cómo viste eso? Bueno, yo creo que la intervención de México en ese sentido, que fue en el último plenario, fue muy positiva. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo ahí era algo que frecuentemente pasa cuando van terminando las COPs, ¿no? Hay como un documento final, ese documento final prácticamente está aceptado por todas las partes, pero lo que sucedió hace unos días es que India, la delegación de India, quiso debilitar el lenguaje con respecto al retiro gradual del uso del carbón. O sea, es un cambio de palabras lo que India quiso hacer. O sea, en vez de eliminar gradualmente, se cambió a reducir gradualmente. Y sí hay una diferencia entre eliminar y reducir. Pero México criticó mucho ese cambio, lo cual es positivo porque quiere decir entonces que México, en nuestro país, tiene que ser consistente con esa declaración de la COP y tiene que empezar a trabajar en un calendario para retirar el uso del carbón de la matriz energética. Ahora, nos hablabas la semana pasada sobre un tema de cómo México no está cumpliendo con los compromisos precisamente para reducir sus emisiones y que inclusive pues ahora se quedó por atrás porque hubo ya cambios a nivel internacional. Claro, lo que sucedió fue que los objetivos o las metas de reducción de emisiones de México, que se conocen como NDCs o objetivos de reducción nacionalmente determinados, la primera vez las presentó en el año 2015 y se supone que cada 5 años cada país tiene que presentar objetivos más estrictos que los que presentó la vez anterior. En el caso de México, en el año 2020, se presentan los mismos objetivos que se presentaron en el 2015. ¿Sí? Pero como hubo un cambio en la metodología para contabilizar las emisiones,
A fin de cuentas, en el caso mexicano, lo que quedó fue una brecha de 14 millones de toneladas que México podría emitir además o adicionales. Entonces, por un lado, este es un problema, porque en vez de que tus emisiones sean cada vez menores o que tu obligación sea mayor para reducir emisiones, aquí se debilita eso. Y por otro lado, en la posición mexicana, o en los objetivos, en los NDCs de México, el 2020 desaparece el año pico. O sea, el 2026 era el año pico de las emisiones para México. ¿Qué es año pico? Es hasta donde México puede emitir más. Okay. El año en el que México tiene que emitir más y a partir de ahí tiene que reducir. Eso estaba en las metas del 2015, pero desaparece en las del 2020. O sea, ya no tenemos fecha. No había fecha. Y tampoco está la fecha de largo plazo. ¿Cuánto México tiene que reducir para el año 2050? Eso sí estaba en el 2015, no en el 2020. Entonces ahí lo que hicimos nosotros fue interponer un amparo. Este amparo se gana. Eso quiere decir que México hoy por hoy tiene suspendidos sus objetivos de reducción presentados en el 2020. El juez lo que dice es que se tiene que retrotraer a los objetivos del 2015, porque los del 2020 son menos progresivos que los del 2015. ¿Qué significa esto? Que regresando a la delegación mexicana, México se tiene que poner a trabajar en elaborar nuevas metas para presentar el año que viene. Oye, pero esto no podría ser como nada más ir retrasando, o sea, ¿no les puede hasta convenir este amparo que ustedes metieron? Y que, vamos, el objetivo es que se pongan a trabajar, pero bajo este argumento, pues, argucias legales que pudieran darse, pues ya se la largan y... Bueno, pero justamente por eso es importante el precedente jurídico que queda. O sea, no se puede hacer eso. Por eso la justicia... ¿Hasta cuándo tendrían para tener y ellos presentar? Bueno, si nos vamos a lo que dice la Declaración de Glasgow, el año que viene, todos los países, incluido México, porque México apoya este documento que se presentó. Sí, pero no es vinculante, ¿o es vinculante para México? No, pero hay un compromiso de palabra que todos los países lo tienen que hacer. Mire, les vienen, pero bueno, pero por eso es importante. Presión. Por eso es importante esto, que si bien este tipo de conferencias o este tipo de documentos no resuelven toda la situación, sí es una herramienta legal que tenemos, por ejemplo, nosotros u organizaciones como las nuestras para decir, a ver, tú, gobierno de tal país, tú dijiste, aunque sea de palabra, que tienes que hacer esto y no lo estás haciendo. Por eso es importante dejar estos precedentes en el Poder Judicial también, porque independientemente de quién esté gobernando este país o el partido que gobierne, las cosas se tienen que hacer bien. Y en materia de cambio climático, la política tiene que ser cada vez más progresiva. Ese es el punto. Me parece súper interesante todo lo que hemos platicado, de verdad. También, pues ojalá que también sirva para que toda la sociedad esté informada de los grandes compromisos climáticos que de verdad... Luego usted se queja que hace mucho frío, que hace mucho calor, que no llovía que llueve donde antes no llovía. Bueno, pues digamos que muy coloquialmente todo eso es parte de lo que los países en el mundo no están haciendo para que todos estemos más tranquilos en cuanto al cambio climático. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más de este tema y de verdad gracias por la labor que están haciendo. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Buenas noches.